hablé así más abarcando desde Génesis 21 a 22 hasta el 22-19, hablamos que Abraham en estos dos capítulos atraviesa por tres pruebas. Una prueba en el hogar, y hablamos mucho acerca del hogar. Es más, hemos estado hablando mucho en esta serie de los patriarcas acerca del hogar, acerca de los hijos, pero se presta porque son familias. Los patriarcas tenían familias y hay muchas lecciones que aprender, y vimos cómo Abraham pasó por una prueba en su familia, en su hogar, en el capítulo 21, y luego vimos que pasó por una prueba al final del capítulo 21 con el rey Abimelech y con sus vecinos, ¿verdad? Y cómo pues estuve hablando acerca de cómo debemos de comportarnos y cuidar nuestro testimonio con aquellos que nos conocen, con los de afuera que no son creyentes. Y luego mencioné y tocamos que pasó por esta última prueba que se menciona aquí en la vida de Abraham, cuando Dios le prueba, le pide que sacrifique a su hijo Isaac en un altar, y le llamamos la prueba de parte de Dios. Y dijimos que Satanás nos tienta siempre para sacar lo peor de nosotros, mientras que Dios nos prueba para sacar o extraer lo mejor de nosotros. Y que siempre las pruebas de Dios son las más duras, pero también son las que nos dan después mayores bendiciones. Y ahora pues queremos entrar a esta prueba por la que pasó Abraham, cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac. Tremendo capítulo. En esta prueba de la fe de Abraham encontramos 4 lecciones que nos serán de mucha bendición aprender. Primeramente, vamos a ver una lección en tipología. Ayer estaba enseñando en la clase de sinopsis del Antiguo Testamento precisamente acerca de esto, de tipología. Vimos que José en el Antiguo Testamento es el tipo más perfecto de Cristo, y vimos todas las similaridades entre José, la vida de José, su persona, y la vida de Jesús y su persona. Y dijimos que les enseñé a los hermanos que la tipología es una forma cristiana de interpretación bíblica que procede de la suposición de que Dios anticipó la obra redentora de Jesucristo desde la eternidad. Antes de la creación, Dios ya sabía lo que iba a hacer, y por lo tanto comenzó a señalarla, a apuntar hacia ella, al ser humano, desde la creación y a través de todo el Antiguo Testamento. Cristo es el tema central de toda la Biblia. Y vimos algunos ejemplos. Vimos, por ejemplo, el sacrificio de los animales que Dios sacrificó para cubrir con pieles la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva, después de que abrieron los ojos, porque habían pecado, abrieron los ojos, o sea, la conciencia, se les quitó la inocencia, y vieron que estaban desnudos y les dio vergüenza, y se cubrieron con delantales de hojas de higuera y se escondieron de la presencia de Dios. Y Dios buscó a Adán y le dijo: ¿quién nos enseñó que estaban desnudos? Y bueno, es que Eva había sido engañada por la serpiente, por Satanás, y Adán había obedecido a la voz de Eva y comió del fruto prohibido. Y en ese instante que entró al pecado, en el huerto del Edén, a la vida de Adán y Eva, se acabó la inocencia. Se acabó ese periodo en la historia del ser humano, bien corto, ¿verdad? Y entonces Dios, dice la Biblia, que tomó pieles de animales y cubrió a Adán y a Eva, los cubrió. Y eso ya allí era un retrato, era un tipo, un cuadro, un símil del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, porque para que Dios los haya cubierto de pieles, tuvo que haber un sacrificio inocente, que cubriera la vergüenza del pecado de Adán y Eva. Y así es con Cristo. Dice la Biblia que Él murió por nosotros, derramó por nosotros en la cruz de Calvario, y Él nos revistió de su justicia. Amén.
porque estaba nuestro pecado, nos condenaba, y Él vino y nos cubrió nos revistió de su justicia. Cuando Dios mira a un creyente, ya no mira su pecado. Es como que si nunca hubiéramos pecado. Ahora lo que ve es la justicia de su Hijo Jesucristo, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces desde el huerto del Edén, Dios ya estaba apuntando, señalando a la humanidad la venida del Mesías, de un Redentor que quitaría nuestro pecado. También dijimos que el sacrificio de Abel, ¿se acuerdan? Los hijos de Adán, Abel y Caín, uno trajo una ofrenda del fruto del campo, lo mejor, dice la Biblia, del fruto, vino a presentárselo a Dios. Y alguien dirá, pues ¿qué tiene de malo eso? Escogió lo mejor. Dice la Biblia que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Pero luego dice que Abel trajo una oveja, sacrificó, trajo una ofrenda para holocausto. Y esa sí fue de agrado para Dios. Y Hebreos capítulo 11 menciona la ofrenda de Abel. Y lo menciona a él como un hombre de fe. Mientras que Caín, Dios no le agradó su ofrenda y Caín reveló lo que había en él, se ensañó, decayó su semblante y empezó a tramar cómo matar a su hermano. Y cuando leemos en otras porciones de la Escritura acerca del camino de Caín, nos damos cuenta que la ofrenda de Caín representa el esfuerzo humano de presentarle a Dios sus propias obras para justificarse. Y la Biblia dice, hermano, que nadie será salvo por obras. Y dice que nuestras justicias, lo mejor de nuestras justicias, son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea que nuestras obras no pueden justificarnos delante de Dios. Se tomó el sacrificio de un animalito inocente. Siempre algo inocente tenía que ser sacrificado por la culpa del pecador. ¿Sí me está siguiendo? Y bueno, sabemos que cuando Cristo vino, nació como un hombre, creció, comenzó su ministerio. A los 30 años de edad, dice la Biblia que Juan el Bautista lo vio venir por el río de Jordán y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces era ese retrato, esa ofrenda de Abel ya estaba señalando a la ofrenda que Dios mismo haría por los pecados del mundo. La ofrenda que Cristo mismo daría de su cuerpo por nosotros. Amén, hermanos. También vimos otro ejemplo que les di a los hermanos, es el Cordero de la Pascua en Egipto. Cuando Dios le dice a Moisés y a Aarón que le digan al pueblo de Israel que sacrifiquen a un cordero, a un macho de 1 año sin defecto, que lo sacrificaran y que pusieran su sangre en los postes dinteles de la casa, los postes de las puertas, para que cuando el ángel de Jehová pasara esa noche, iba a haber mortandad de cada primogénito de aquellos cuyos no tuvieran la sangre sobre su casa. Y entonces el ángel de Jehová pasó y no hizo mortandad en la casa de los hebreos, pero la casa de los egipcios sí murió, todo primogénito, de los hijos y hasta animales y todo. Y con ese juicio, con esa plaga final, fue que Faraón dejó ir al pueblo de Israel. Y se instituyó la fiesta de la Pascua por perpetuidad para el pueblo de Israel, ¿verdad? De una vez al año ofrecer a ese cordero. Después el sumo sacerdote llevaba la sangre del cordero dentro del lugar santísimo en el tabernáculo y rociaba la sangre y untaba la sangre en el propiciatorio, y el pueblo, los pecados del pueblo se cubrían por 1 año. Y el siguiente año se tenía que hacer, pero no fue hasta que Cristo vino, dice el libro de Hebreos, y se ofreció a sí mismo, amén, y derramó su propia sangre que nos redimió para siempre, nos hizo perfectos para siempre, dice la Biblia. Él es el Cordero de Dios, y no solo eso, sino que, bueno, no voy a decir más porque le dije a los hermanos que buscaran otros tipos en la Biblia, es que no les voy a dar más respuestas. Les dije que no podían usar estas porque la próxima semana hay examen, pero en fin. Estuvimos viendo esto ayer acerca de tipos, de tipología, y qué bendiciones cuando uno
va buscando a Cristo en las páginas de la Biblia. Y puede ver a Cristo en tantas cosas, tantos ritos, hasta en personas, en eventos, y en particular este que vamos a ver esta noche. Este evento en la vida de Abraham, y sobre todo viendo a su hijo Isaac, también vemos un tipo de Cristo, el unigénito Hijo de Dios que estuvo dispuesto a dar su vida por complacer a su Padre. Tanto Isaac como Cristo fueron hijos prometidos. Ahora vamos a ver las similaridades entre los dos. Ya hemos visto que Isaac es el hijo de la promesa, ¿sí o no? Y Jesús fue prometido también que vendría un día y nacería y viviría y moriría en una cruz, iba a dar su vida por nuestros pecados. Ambos nacieron milagrosamente. Obviamente Isaac no nació de una virgen, pero su nacimiento fue un milagro porque Sara ya tenía 90 años de edad y Abraham tenía ya 99 años de edad. Ya había pasado el tiempo, ya Sara ya no, toda su vida había sido estéril y mucho menos a su edad podía encargar. Pero Dios dijo que iba a encargar, que iba a concebir, y concibió y nació Isaac milagrosamente. Amén, hermanos. Yo creo que el nacimiento de cada criatura es un milagro, francamente. Si usted nunca ha visto un documental acerca de cómo desde la concepción y el desarrollo de una criatura dentro del vientre de su madre, uno se queda asombrado, uno se queda maravillado, y no cabe duda que es obra milagrosa de Dios. Amén. No es un embrión nada más, no es un feto, no es una cosa, es un ser humano que Dios creó. Y cada detalle del cual Dios se encarga de crear ahí es increíble. Estábamos viendo, ¿no?, el otro día algo que alguien puso ahí de cómo se ha comprobado que apenas a las semanas el bebé dentro de su mamá hace expresiones con su cara. Cuando la mamá come algo que no le gusta al niño, el niño hace como que no le gusta. Con su cara se ve. Las cámaras los ultrasonidos que usan hoy en día están bien avanzados. Ya puede uno ver literalmente el semblante y las muecas y los gestos que hace el bebé. Y le daban ciertas cosas para comer, como limón, cosas así, ¿no? Sal, limón. Y el niño le hacía así. Increíble. Cada detalle Dios hace milagrosamente cuando crea un ser humano. Pero obviamente fue un milagro el nacimiento de Isaac, y no se diga el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, concebido por el Espíritu Santo. María no conocía varón, era virgen. ¿Sí me está siguiendo? Ambos nacieron en el tiempo profetizado. Dios le dijo exactamente: de aquí a un año nacerá Isaac. Cuando ya faltaba un año, le dijo Dios exactamente el tiempo que faltaba para que naciera Isaac. Y la Biblia dice en Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús nació, así como había sido prometido, había sido profetizado. Ambos fueron motivo de agrado, placer y gozo a sus padres. Isaac, su nombre significa alegría, risa, y fue motivo de gozo para Abraham y para Sara. Jesús, dice la Biblia, que su Padre Celestial se complacía de él. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. Amén. Ambos fueron perseguidos por sus hermanos. Ya vimos cómo la Biblia dice que el mayor perseguía al menor. Ismael perseguía a Isaac. Y Jesús fue perseguido por sus hermanos hebreos judíos. Amén. Ambos fueron obedientes hasta la muerte. La Biblia dice de Jesús que él fue obediente hasta la muerte. Y Isaac ya no era un niño que no podía defenderse, que no tenía una mente propia. Él voluntariamente obedeció a su padre, se acostó sobre ese altar y no dijo nada. Obedeció hasta el punto de muerte. Ambos murieron y resucitaron. A ver, pastor, ¿cómo está eso? Bueno, sabemos que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero Isaac sabe que también murió y resucitó figuradamente.
Y digo figuradamente, no me gusta mucho ese término porque lo usan los testigos de Jehová, pero estamos hablando de figuras, de tipos, ¿sí o no? Y mire lo que dice Hebreos 11, vaya allá conmigo. Y deje una marca en Génesis 22, pero vaya a Hebreos capítulo 11 y versículo 17. Hebreos 11, 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Está ahí? Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido ¿qué? Figurado, también le volvió a recibir. Qué interesante. O sea, necesitamos que entender que Abraham estaba resuelto a ofrecer en sacrificio a su hijo. Él no estaba esperando que Dios de repente iba a darle una salida, no. Él no esperaba eso. Entonces, él estaba a punto de a matar a su hijo, a sacrificar a su hijo, cuando Dios dijo: detén tu mano. E Isaac estaba dispuesto a obedecer hasta la muerte. En la mente de Abraham, él pensaba: yo no sé por qué Dios me está pidiendo esto, pero yo creo que es poderoso para dármelo otra vez. Esa era la fe que tenía Abraham. Entonces él en su mente, en su voluntad, lo sacrificó. Y por eso dice en sentido figurado, lo volvió a recibir. Amén. Interesante. También el carnero trabado en el zarzal, que Dios, cuando le dijo: detén tu mano, o sea, ahora me doy cuenta que me vas a obedecer, le dice Dios. Dice: ahora sé, dice, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Un sacrificio sustitucional. ¿Sí o no? Y también por eso digo que ese carnero es un tipo de Cristo. Un sacrificio sustituto ofrecido en holocausto en lugar de Isaac. Cristo fue ofrecido por nosotros en lugar de nosotros. Amén, hermanos. En el versículo 19 de nuestro pasaje se nos dice que Abraham regresó a donde estaban los criados, pero no se dice nada acerca de Isaac. No se menciona Isaac. Ahora asumimos que Isaac regresó con Abraham porque no lo mató. Y así como Abraham le había dicho a los criados: nosotros iremos y volveremos. Era la fe de Abraham. Aunque ya sabía que iba a sacrificarlo, él creía: Dios es capaz de devolvérmelo. Y por eso le dijo a sus criados: quédense aquí, mi hijo y yo vamos a ir allá al monte y vamos a volver. Entonces en el versículo 19 dice la Biblia, se los voy a leer, dice: y cuando acabó de darle, versículo 19, y volvió Abraham a sus siervos. Ya no dice volvió Abraham e Isaac, dice: y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Ahora, ¿por qué? Esto también es un tipo, porque la próxima vez que vemos a Isaac, que se menciona el nombre Isaac, es cuando está recibiendo a su esposa en Génesis 24, 62 a 64. Vamos ahí. Génesis 24, versículo 62. Ándale. Primero que acabo, que puedo matar. Dice mi esposa: ahí te veo enfrente y veo que anda un zancudo dándote vueltas. Y digo: pues yo nunca lo veo, esta vez ya lo vi, ya lo maté. Que no se metan más, hermanos. Yo tengo pánico a los zancudos, no sé por qué. Se me hacen unas ronchas bien grandotas. Dicen que tengo la sangre bien dulce. No sé, ojalá que no tenga diabetes. Génesis 24, 62, ¿ya lo encontró? Y venía Isaac. Esa es desde capítulo 22, versículo, desde el versículo, ¿verdad? El pasaje cuando Dios ofrece a su hijo, ya no se menciona Isaac, el nombre de Isaac, hasta aquí.
Dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, su desposada, y vio a Isaac y descendió del camello. ¿Por qué dice el pastor que eso también es un tipo de Cristo? Bueno, Cristo fue ofrecido por nosotros en la cruz y fue sepultado, resucitó entre los muertos, regresa al cielo, donde está sentado a la diestra del Padre, pero un día, dice la Biblia, que vendrá para recibir a su esposa, la iglesia, en las nubes. Interesante, ¿no? Allá en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Y habrá una boda en el cielo. Eso está allá en Apocalipsis 19, 7 al 9. Amén, hermanos. Entonces Isaac es un tipo de Cristo, bien clarito. Tantas similaridades que hay entre particularmente allí en ese capítulo 22. Un tipo bien claro del Señor Jesucristo. Siempre Dios está tratando de apuntar a su Hijo Jesucristo. Jesucristo, acuérdese de esto, Él es el tema central de toda la Biblia. Así es. Él está en cada libro de la Biblia, en los 39 del Antiguo Testamento y en los 27 del Nuevo Testamento. Amén. Y por eso Cristo dijo allá en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Digo, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas, las Escrituras, dan testimonio de Cristo. Y le voy a decir algo, hermano, cuando usted estudia la Biblia, cuando usted lee su Biblia, nada más leyéndola, pero siempre está pendiente de la persona de Cristo, de sus características, de su amor, de su mansedumbre, de su sacrificio, de su poder. Ahí lo va a encontrar, y es maravilloso que nosotros tenemos. Dios nos ha dado el discernimiento para poder ver estas verdades, que antes de que el Espíritu Santo fuera dado, eran misterios ocultos. Y se ha dicho que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, y por eso se necesita discernimiento para encontrarlo. Pero que el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Y nos damos cuenta, ahora ya entiendo por qué ese cordero en Egipto, por qué sacrificarlo, por qué su sangre, por qué la Pascua. Y de repente vamos a Corintios y dice que Cristo, nuestra Pascua, ya fue ofrecida por nosotros. ¿Sí me está siguiendo? Y luego la fiesta de los panes de levadura. Y cuando vemos tantas cosas ahí, ya estoy dando respuestas a los hermanos, y ya no puedo dar respuestas a los hermanos, de tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Sí me está siguiendo? Pero también no nada más es una lección tipológica, es una lección para la vida práctica. La verdadera fe, y mire que esto tomó mucha fe por parte de Abraham, el padre de la fe, un hombre de fe. Pues la verdadera fe siempre será probada. Por supuesto, Dios no quería la vida de Isaac, quería el corazón de Abraham. Dios siempre anda buscando nuestro corazón. Amén. Dios lo que quiere es nuestro corazón. El proverbista dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Mire, si Dios tiene nuestro corazón, va a tener también nuestra obediencia. Amén. Si no tiene nuestro corazón, tampoco va a tener nuestra obediencia, porque todo es un asunto del corazón. Amén, hermanos. Y Dios mira el corazón, Dios trabaja con el corazón. Me encanta la serie de lecciones de escuela dominical que están enseñando ahorita los hermanos en la escuela dominical. Un corazón para Dios. Porque eso es lo que deberíamos de tener, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es lo que más, cómo batallamos en darle a Dios. Muchas veces otras cosas tienen nuestro corazón. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo: donde está vuestro tesoro, allá estará también vuestro corazón?
batallamos para darle nuestro corazón al Señor. Otras cosas tienen nuestro corazón. Y Dios es digno y Él merece tener nuestro corazón. Amén, hermanos. Los enamorados, cuando andan declarándose su amor, y cuando andan diciéndose te amo con todo mi corazón, se dice, ¿verdad? Y dicen, le di mi corazón, te doy mi corazón a la novia, al novio, ¿verdad? Porque hasta como seres humanos entendemos la importancia, la diferencia de decir te amo, la diferencia de hacerlo con todo el corazón. ¿Sí o no? El corazón es el centro del ser humano. El corazón es el centro del intelecto del ser humano. El corazón es el centro de los sentimientos, de las emociones del ser humano. Y el corazón es el centro espiritual del ser humano. La Biblia dice que los hombres miran lo que está por fuera, lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. 1 Samuel 16:7. La Biblia dice que Él escudriña los corazones y Él pide el corazón. Y muchas veces, oiga bien, Él permite pruebas que vienen a nuestras vidas, porque el problema es, como dijo Cristo de los religiosos de su tiempo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y entonces muchas veces las pruebas es lo que Dios usa para que nos acerquemos a Él, para que seamos más reales, más sinceros de corazón. Y a veces no es hasta que viene una prueba grande en nuestras vidas que entonces sí estamos más listos para acercarnos de corazón a Dios. ¿Sí o no? Amén. Dios no quería la vida de Isaac, quería el corazón de Abraham. Isaac era muy querido para Abraham y Dios quería estar seguro de que Isaac no se convirtiera en un ídolo para Abraham. ¿Cómo está eso, pastor? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa o persona que toma primer lugar antes que Dios en nuestras vidas. No nada más es una imagen que usted se pone ahí en una pared. Mucha gente lo hace. Aquí en el valle estamos llenos de gente bien religiosa, bien idólatra. Porque uno pasa por las casas, ahí tienen sus altares, su virgen, un montón, ¿sí o no? Y van y le rezan. Aquí por arribita de la bridge para arriba hay un parqueadero antes de llegar a la Old Course. Son unas cuantas casitas trailitas, y al final de las casitas le hicieron una casita a un ídolo. Y es el ídolo de todo el vecindario ahí. Todos ahí van a ponerle rezos y oraciones al ídolo ese. Y decimos, esta gente idólatra. No conocen la Biblia, ignoran la Biblia. Esos son ídolos, es idolatría. Pero déjeme decirle, idolatría es cualquier cosa que toma primer lugar antes que Dios en nuestras vidas. Su trabajo puede convertirse en su ídolo. El dinero puede ser un ídolo. Amén. Los hijos muchas veces se convierten en ídolos. ¿Por qué no vino a la iglesia, hermana? Ay, es que el niñito no le vaya a enfermar. No, pero nada, pastor, tanto. Sí. Cuando ponemos de pretexto a los hijos para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué será? Porque le damos más importancia al niñito que a Dios. Así es, cierto. ¿No? Yo le estaba diciendo a una pareja el domingo: pastor, queremos ir al retiro, pero es que los niños. Y me dijo, ¿habrá manera de que podamos rentarles un cuarto allá? Y quizás los niños de otros hermanos que también tienen el mismo problema que nosotros, ahí se queden en la habitación y que alguien los cuide ahí. Le dije, no, le dije. Porque entonces se cancela el propósito. ¿Por qué ir al retiro de parejas? Porque ¿a poco va a estar usted ahí concentrada, cuando sabe que los niños están ahí a unos cuartos, a unas puertas? No.
El chiste es de que se aparte con su pareja y vaya a aprender algo que Dios que le va a servir a propósito para ser una mejor esposa o mejor esposo, para ser mejores padres para sus hijos. Pero no ponga a los hijos como excusa para no ir al retiro. No les va a pasar nada, confía en Dios. Y le dije esto a la joven, le dije, me maravillo como muchas mamás ponen de pretexto que por los niños no pueden ir a la iglesia, no pueden ir a este retiro, a esta actividad, pero nada más agarran trabajo y dejan al escuincle. Y digo, para eso sí, pues por fe me lo van a cuidar, pero para algo de la iglesia no. Dios quería que Isaac, el hijo de la promesa, que por tanto tiempo y con tanto anhelo habían esperado Abraham y Sara, no se fuera a convertir en un ídolo. A propósito, esto no es parte de la enseñanza, pero yo creo que por algo dice allá Salmo 127 que así son los hijos habidos en la juventud. Yo creo que el mejor tiempo para tener los hijos es en la juventud. Yo creo que hay padres que tienen hijos ya cuando andan cuarentones o más de 40. Llegan a tener sus hijos y ¿sabe lo que hacen? Los malcrían. Los consienten, los malcrían, porque tanto tiempo sin tener un hijo, finalmente tengo un hijo y no le vaya a tocar una bacteria, algo, no lo vayan a ver mal porque ese niño se convierte en un ídolo. Es la verdad. Digo, yo sé que si mi esposa y yo tuviéramos un hijo a nuestra edad, lo íbamos a malcriar bien feo. No, de veras. Ya por la edad que tenemos, íbamos a tener tanto cuidado con esa criatura. Pues estamos a cada rato regañando a mis hijos por cosas que vemos que hacen o no hacen con nuestros nietos, y para nosotros decimos, ¡hey! Cuídalo, ¡hey! No dejen esto, que no les pegue el aire frío, que tápalos, que no tomen esto, que esto. ¿Verdad? Los abuelos somos más fijados y a veces se molestan porque ahí estamos, ¿verdad? Y el otro día estábamos platicando mi esposa y yo, le decía, ¿haríamos nosotros lo mismo cuando estábamos jóvenes y nuestros hijos pequeños? Y le digo, sí, hacíamos lo mismo. No pensábamos en muchas cosas, nomás teníamos los hijos y cada día se pasaba bien rápido y ya queríamos que crecieran los chamacos y... No, de veras, porque ahora vemos para atrás y decimos cuántas cosas no disfrutamos, no aprovechamos, no hicimos que pudimos haber hecho, porque nuestra vida era bien a la carrera. Estábamos trabajando y ocupados en la iglesia y entonces esos años de niñez, inclusive de adolescencia, ahora lo vemos que pasaron como una neblina, y se fue el tiempo. Y pues nosotros hoy en la noche nos los van a dejar, porque se van a ir a pasear mañana. Y nos vamos a quedar con los tres, oren por nosotros, por favor. Y ya yo ya estoy planeando qué hacer mañana y pasado con ellos. ¿A dónde los voy a llevar? ¿Qué les vamos a comprar? ¿Cómo los vamos a entretener? Así somos los abuelos. Pensamos, los abuelos ya vivimos hasta con un horario y calendario de esta hora a esta hora, y los voy a llevar este ratito a jugar al Play Place aquí, y luego les voy a llevar a comprar una nieve, y luego les voy a poner esta caricatura para que la vean, y ya va a ser hora de que tomen su fiesta, y luego, y cuando uno está joven, ¿qué piensa en eso nomás? ¿Verdad? Pero creo que muchas veces, entre ya más viejos somos y tenemos niños pequeños, ya somos muy conscientes de cada cosita, no se vaya a lastimar, no se vaya a enfermar, y hasta en el comportamiento también, cada cosita estamos mirando, porque ya pasamos por ahí. Y ¿por qué digo todo esto? Bueno, los hijos son para tenerse cuando son jóvenes. Hoy en día lo que no me gusta es muchas parejas jóvenes que se casan y quieren esperar 5, 6, 7 años para tener hijos.
No, no, pues ahí está Madeline y Mitch. Ya van a cumplir 3 años, ¿no? De casados. Y todavía nada. Y yo digo, pues, ¿qué están esperando? Y no están jovencitos. Ya mi hija ya tiene 31. Yo, 31. Y Mitch, no sé cuántos, pero está más viejo. Más por ahí así. Y entonces estoy diciendo, bueno, ¿cuándo los van a tener? Es que todavía les gusta ir a jugar voleibol, y les gusta ir a tomar café con sus amigos y todo eso. Y ya saben, los sinvergüenzas ya saben que una vez que vengan los niños se te acabó todo eso. Entonces quieren prolongarlo lo más posible, pero yo también estoy pensando, no se tarden tanto. No se tarden tanto. Los hijos son para tenerlos jóvenes. Amén. Digo, tampoco no tan jóvenes, ¿verdad? Pero Abraham había esperado toda una vida, y Sara, y de repente nace ese hijito querido. Ya se fijan que nomás porque Ismael lo andaba correteando al niño y quizás se burló de él, Sara luego se indignó y echa ese con su sierva de aquí, ese no va a heredar junto con mi hijo. Se indignó la mujer, ¿verdad? Y a Abraham le pareció cosa grave. Pero es que así nos hacemos bien sobreprotectivos. ¿Sí me está siguiendo? Bueno, Dios quería que Abraham no fuera a convertir de Isaac un ídolo, alguien que se interpusiera entre él y Abraham, entre Abraham y Dios. Pues era muy posible que Abraham llegara a confiar en su hijo Isaac para el cumplimiento de las promesas y no en su Dios. ¿Cómo salió Abraham de esta prueba tan grande, inimaginable, que Dios le pidiera a alguien que ofreciera a su hijo en sacrificio? Que Dios le pidiera a alguien. Bueno, ¿cómo salió de la prueba Abraham? Primeramente descansó en las promesas de Dios. Mire, regreso otra vez a Hebreos. Vamos a leer los mismos versículos. Hebreos 11 y versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, está hablando, refiriéndose a Génesis 22, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, esa era la confianza que tenía Abraham, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham estaba confiado, descansando en las promesas de Dios. Abraham sabía que Dios no puede mentir. Amén. Y usted y yo necesitamos tener la misma actitud. Alguien dijo, nunca dudes en la oscuridad lo que Dios ha declarado en la luz. Amén. ¿Cómo salió Abraham de esta prueba? Obedeció sin dilatar, sin dilación. Si hacemos lo que Dios nos pide, aunque no sepamos por qué o cómo, Él revelará en su tiempo el siguiente paso o sus propósitos de acuerdo a su voluntad. Las respuestas de Dios, dijo alguien más, las respuestas de Dios jamás llegan un minuto tarde. Así es. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y por eso dice la Biblia en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Entonces Dios sabía que descansó en las promesas de Dios, obedeció sin dilatar, aprendió a confiar en la provisión de Dios. Cuando le pregunta a Isaac, ¿y cómo le ha de haber partido el corazón eso a Abraham? Cuando su hijo van caminando, y su hijo ya tenía como 17 años, no era tonto el muchacho, y ve la leña, y ve el fuego, y dice, papá, veo la leña, veo el fuego, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham en su corazón sabía, tú eres ese cordero, tú eres el sacrificio. ¿Sí me está siguiendo? Y pero ¿qué fue la contestación que le dio Abraham a su hijo? Jehová se proveerá. Jehová proveerá un cordero. Y cuando pasa todo, dice que le llamó a ese monte Jehová Jireh,
en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá. Entonces, ¿cómo salió Abraham de esta prueba? Aprendió a confiar en la provisión de Dios. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Dios siempre va a proveer todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. ¿Cómo salió Abraham de la prueba? Salió bendecido por Dios. Porque Génesis dice, Génesis capítulo 22 y versículo 16. Y dijo, por mí, este es Dios diciéndole a Abraham, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Qué bendición, amén. Hermanos, la salvación es gratuita, pero las bendiciones de Dios sí cuestan. Y el precio para las bendiciones de Dios se llama obediencia. Ese es el precio. Amén. Entonces aprendemos una lección tipológica, una lección práctica, también una lección profética. Este acontecimiento sucedió en el monte Moriah. Génesis 22 y versículo 2, que cuando Dios le habla a Abraham, le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El lugar donde con el tiempo se construyó el templo, primero el templo de Salomón. En Segunda de Crónicas 3:1, mire lo que dice ahí la Biblia. Segunda de Crónicas 3:1. Segundo de Crónicas 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Se acuerda que David compró esa tierra? Compró. Pues era para que ahí se edificara el templo, y era el lugar, el mismito lugar donde Abraham ofreció a Isaac, el monte Moriah. Ahí está edificado hasta el día de hoy. Ese es el lugar donde los judíos quieren volver a reedificar el templo. Ahorita hay una mezquita musulmán, le llaman el Temple Mount, pero ahí estaba también el templo de Herodes en los tiempos de Jesucristo. Interesante. Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? Pero Dios no suplió un cordero. Dice la Biblia que Él suplió un carnero. ¿Un carnero? La respuesta a la pregunta de Isaac fue finalmente contestada y revelada con Cristo Jesús. Porque Cristo fue el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que iba a ser ofrecido por Dios, por el Padre, en la cruz del Calvario. ¿Sí me está siguiendo? Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham dijo, en el monte de Jehová será provisto. Ahí en ese lugar. A Cristo se le vio en el templo justo antes de ser traicionado y entregado. El templo de Herodes estaba situado en el mismo monte Moriah. El monte Calvario, el lugar de la calavera, que eso es lo que significa monte Calvario, está situado afuera de la ciudad en un cerro o monte visible desde el monte, el Temple Mount, el monte donde estaba el templo de Herodes. Y quiero que vea un versículo interesante, Juan 8:56. Juan 8:56. Abraham dijo, en el monte de Jehová será provisto. El cordero. Y en esa ocasión, Dios no proveyó un cordero, proveyó un carnero. Es interesante saber eso. El cordero no se sacrificó en ese lugar hasta que Cristo fue ese cordero. Sí está entendiendo eso, ¿verdad? Ahora mire Juan 8:56, lo que dice Cristo aquí. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo que lo vio? Por fe.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y Abraham vio mi día, que un día el Cordero de Dios iba a ser sacrificado. ¿Sí me está siguiendo? Y se gozó. Dice la Biblia que Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció lo propio y sufrió la cruz. Amén, hermanos. Entonces, qué lección tan profética. Y por último, aprendemos una lección doctrinal. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26, analiza la relación entre la fe y las obras. Y Santiago usa este evento en la vida de Abraham para ilustrar su punto principal. ¿Cuál fue ese? Que la verdadera fe siempre se demuestra por la obediencia. En Santiago 2:21 dice Santiago: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora, Abraham no fue salvo cuando ofreció a Isaac, porque había sido salvo ya años antes cuando confió en la promesa de Dios. Así es. Mire Génesis, está en Génesis, vaya unas páginas atrás, a Génesis 15, versículo 6. Hermano, Abraham si va y le va diciendo a los jóvenes que ya se vengan caminando, por favor. Génesis 15, 6, dice la Biblia: y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Amén. Mire Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3, 6. Del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sabía que usted y yo somos hijos de Abraham? No, pastor, Abraham es el padre de la nación judía, de la nación hebrea, de los judíos, de los israelitas. No, Abraham es padre de todos los que tienen la fe en Cristo Jesús. Porque él fue justificado por la fe. Él, dijo Jesús, ya lo vimos en Juan 8, él vio el día de Jesús y se gozó. ¿Me está siguiendo? Él creyó por fe y fue justificado. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mire conmigo Romanos 4. Romanos 4. Romanos capítulo 4, versículo 1. Romanos 4, 1. Romanos 4, 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vuelve a repetir las mismas palabras de Génesis 15, 6. Versículo 4. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que se le cuenta el salario como, no, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mire, si usted confía en sus obras para ser salvo, siempre queda corto de poder pagar por sus pecados. Siempre va a quedar endeudado con Dios, porque las obras no son suficientes para pagar por nuestros pecados. Pero dice, el que tiene fe, dice, el que cree, dice, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, o sea, Cristo, su fe le es contada por justicia. Recibe la justificación o la salvación por gracia, que es el favor inmerecido de Dios. Amén, hermanos. Santiago no contradice de ninguna manera a Pablo, y las Escrituras, la Biblia no se contradice, hay que entender eso.
Santiago no estaba enseñando que somos salvos por obras, sino que la prueba de una fe salvadora, de una fe genuina, es una vida de obediencia. Santiago 2:18 lo dijo de esta manera: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero no termina ahí. El versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Alguien lo dijo de esta manera: no somos salvos por obras, pero fuimos salvos para hacer buenas obras. Así es. Las obras sí son importantes, pero no son suficientes para salvarnos. Y Santiago dice claramente: muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. La verdadera fe se muestra en cómo uno vive, lo que uno hace, no lo que uno dice. Amén, hermanos. Y la obediencia de Abraham comprobó que su fe era genuina. Y es lo que está diciendo Santiago. La obediencia demuestra la verdadera fe. Las obras demuestran la verdadera fe. Amén, hermanos. Qué tremendo de un pasaje. Cuántas cosas podemos aprender. Dios como que lo cargó. Está cargado de enseñanza tipológica de Cristo, porque ahí está Cristo bien clarito. Está cargado de profecía, está cargado de doctrina y está cargado de principios prácticos que podemos aplicar en nuestras vidas. ¿Sí o no? La Biblia, hermanos, es para el cristiano. Amén. La palabra de Dios, la Biblia, no es para el incrédulo. El incrédulo necesita el evangelio. Y por eso usted y yo necesitamos darles el evangelio. El evangelio es la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Las buenas nuevas de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que usted y yo necesitamos hacer ahora para el Día del Amigo, hermanos. Necesitamos invitar a gente para que venga a escuchar el evangelio. Yo voy a predicar un mensaje sencillo, primeramente Dios, clarito, que el evangelio salga clarito. Y eso es lo que necesita el incrédulo, el inconverso, escuchar el evangelio, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es lo que necesita el inconverso. No se ponga a tratar de enseñarle la Biblia a un inconverso, porque la Biblia dice que para el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, no tiene discernimiento espiritual, para él esto es locura. Pero para nosotros, los espirituales, que tenemos al Espíritu Santo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso dice 1 Corintios capítulo 2. ¿Sí o no? Y entonces nosotros entendemos, porque tenemos un Espíritu Santo que nos da discernimiento para entender. Pero el incrédulo no tiene un Espíritu Santo, porque no ha sido salvo. Entonces, en vez de ponerse a pelear con compañeros de trabajo, con familiares, acerca de asuntos doctrinales, déles el evangelio. Y ore por ellos y déles un buen testimonio de lo que es un cristiano, para que ellos puedan ver a Cristo en usted. Algo que le decía a los hermanos anoche en la clase de Antiguo Testamento, les estaba diciendo: todos nosotros, todo cristiano puede ser y debe de ser un tipo de Cristo. ¿Sabía usted eso? Todos. Hay muchos tipos de Cristo en las Escrituras. Personas, ritos, objetos, eventos que son tipo de Cristo. Animales. ¿Cuánto más un cristiano debe ser un tipo de Cristo? Y la Biblia dice que Él nos puso en la iglesia para ser conformados o moldeados según la imagen de su Hijo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Para que el mundo pueda ver a nosotros, a Cristo en nosotros. Así es. Amén. El cristiano, con el pasar del tiempo, debería parecerse más y más a Cristo. Amén. Esa es la meta. ¿Se acuerda que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia? Dijo: prosigo a la meta. ¿Cuál era la meta? El supremo llamamiento de Cristo Jesús. Cristo era su meta.
Y ese debe ser su meta y mi meta. No estamos en competencia con nadie, más que con nosotros mismos, hermano. Amén. La carrera que estamos corriendo no es contra ningún otro cristiano, es contra nosotros mismos. El que podemos terminar victoriosos, ganadores, si nada más cada día tratamos de parecernos, de alcanzar la meta. La meta es Cristo, la meta es Cristo, la meta es Cristo. Y yo no sé usted, pero me hace falta mucho. Y el apóstol Pablo por eso dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado, me falta mucho también. Pero hay que proseguir. Amén. Amén. Hay que proseguir, no hay que darnos nunca hay que decir, ya llegué. Ya, así estoy bien. No, eso es lo peor que puede hacer un cristiano. Tenemos que proseguir y proseguir y proseguir hasta alcanzar la meta. Y pastor, ¿cuándo vamos a alcanzar la meta? Cuando seamos completamente transformados según la imagen de Cristo, cuando Cristo venga por nosotros y nos dé un cuerpo glorificado. Mientras tanto, la meta es ser cada día más como Él. Pensar como Él, actuar como Él, decidir como Él, considerar como Él, perdonar como Él, amar como Él, ver las cosas como Él las veía. ¿Se acuerda cuando dice la Biblia que Jesús alzó los ojos, vio la multitud, vio Jerusalén y lloró al ver la condición de ellos? ¿Se acuerda lo que dijo a sus discípulos? Alzad vuestros ojos y ved los campos que están blancos para la siega. Rogad al Señor, pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y no estaba hablando de un campo de trigo ni de maíz, estaba hablando de las almas. Así es. Tenía compasión por la gente, veía la necesidad. Y usted y yo, eso es lo que necesitamos, tener más compasión. Ahora estamos tan ocupados pensando nada más en lo que yo quiero, mis deseos, mis placeres, mis cosas que me mantienen, mis ocupaciones, y no alzo los ojos para mirar que hay un alma, que hay necesidad, y que el Señor dijo, hace falta obreros. La mies es mucha y pocos son los obreros. Sí están conmigo, ¿verdad? Vamos a orar, todos ojos cerrados. Señor,